Bendiciones, mis hermanos. Miren, hay un plan para posponer las elecciones que tocan ahora en mayo para el 2021. Y este plan consiste en unos caramelitos envenenados que ya le estarían enviando a los legisladores. Y puede ser, porque estamos en una crisis tan fuerte que el gobierno tiene control total y absoluto de todas las cosas. Por eso ustedes ven que se maniobra y se maniobra y se ve como que la oposición hace poco y que el gobierno hace más. Bueno, porque el gobierno que tiene control de todos los milindres. ¿Qué sucede? Que hay un plan para posponer las elecciones para el 2021 y que los legisladores sean las elecciones congresionales y presidenciales por un año más. De esta forma, se les regalaría otro año a los legisladores que tan buenos han sido y que tanto trabajan. Y este regalo vendría porque ellos aprobarían su propia ley. O sea, yo no sé hasta qué punto es legal que alguien legisle a su favor, porque debe de existir un mecanismo legal dentro de la Constitución de la República que le impida legislar a su favor a los legisladores. O sea, tanto eso de que de aumento de sueldo, eso no debe de, la Constitución debe de reformarse para ese tipo de cosas. Yo no creo que a los legisladores se le puedan dar el poder y la potestad de legislar para hacer un beneficio a su favor. Vamos a reformar la Constitución para que este periodo de gobierno dure 4 años más. Eso no debe ser. Porque entonces me voy a quedar, ¿cuánto? Vitalicio hasta que yo quiera reformar. Debe de haber un mecanismo constitucional para que ellos no hagan lo que les dé la gana. Pero se le está dando un caramelo envenenado a lo del amado hermano de la oposición. Y no se puede dudar, porque los intereses son así, que se esté pensando, porque ese es el plan que hay. Yo no sé quién está detrás de todo esto. Parece que hay gente que en vez de estar pensando en la calamidad que está pasando el pueblo, en el hambre que el pueblo está pasando y va a pasar, en la falta de recursos, porque las remesas no solamente van a afectar al gobierno, sino que van a afectar más, porque la remesa es la cantidad de dólares que llegan directamente al pueblo. Y en este momento no están llegando remesas de ninguna parte, porque los Estados Unidos están cerrados, que es donde llegan las remesas, y Europa ya ustedes saben cómo está. Entonces, la escasez de remesas está haciendo que mucha gente no tenga liquidez y que tenga problemas económicos. Y entonces hay mucha gente, muchos políticos que en vez de estar pensando en la desgracia y en los problemas por lo que está pasando la población, lo que están es maquinando para continuar o reinsertarse de nuevo en la teta, seguir en la teta. Miren, y esto es malo. Eso es malo porque, miren, España se está pensando procesar al presidente de ese país. Se está pensando en procesarlo al señor Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque dice que él ha sido negligente en el manejo del Estado en el medio de la crisis. Eso no es nuevo. Yo recuerdo que la primera peste, según cuenta la historia, la primera gran peste que registra la historia, allá eso fue en Atenas, en el año 430 a.C., en Atenas, en el gobierno de Pericles. Según cuenta el historiador, esto está en la historia registrada del historiador Tucídides, dice que vino una de las peores pestes, la primera peste conocida por la historia. Hubo peste en otro tiempo, la peste de Egipto, pero que esta peste de Egipto eran plaga, no peste. Bueno, pues esta fue la primera peste, que eran virus. Incluso a esta peste se le familiariza con el tifoidea. Después estudiosos con el tiempo la han familiarizado con el tifoidea. Y esta peste procedió de Antioquía o de Etiopía. Procedió en medio de una guerra. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las principales pestes del mundo han surgido en el medio de una guerra. Incluso esta fue en medio de una guerra comercial. Voy a hacer un video sobre las diferentes pestes y cómo han surgido en medio de la guerra, como fue también la peste negra que surgió en el medio de la guerra en el siglo XIII, cuando el imperio mongol tenía una guerra contra toda Europa y se infiltró esa peste en Europa. Bueno,
Por esta primera peste, que es donde estamos hablando, allá en Atenas, en la guerra del Peloponeso, en Esparta y Atenas, esta guerra que lo dan a mí me lo dieron en primaria. Bueno, ¿y qué sucedió? Que después que pasó la peste, a Pericles, que era un dictador de aquel tiempo, fue juzgado y fue sacado del poder porque se dice que él tuvo negligencia en el manejo de cómo se manejó con relación a la peste que afectó a toda Atenas, esa peste tan terrible que murieron tantas personas en aquel tiempo. Y entonces Pericles fue sacado del poder. Pero luego de que pasó, eso fue al final de la pandemia, que fue sacado del poder de manera compulsiva, porque todo el mundo dijo, porque la gente le echa la culpa al gobierno casi de todo lo que pasa, y en esto tenemos que tener cuidado. Bueno, pues después que pasó el tiempo, que pasó un tiempecito, que pasó la peste, cuando se hicieron las investigaciones, descubrieron que no, que Pericles actuó con conciencia. Y entonces el pueblo de Atenas volvió y lo puso como rey. En aquel tiempo eran reyes, lo puso como rey de Atenas. Y Pericles murió incluso en el poder, murió por la misma peste. Pero lo que yo le quiero decir es que la mejor forma de cómo tú volver al poder o quedarte en el poder es actuando en favor de los pobres, no manipulando ni haciendo cosas para tratar de quedarte en el poder, aprovechando una crisis. Porque eso es lo que va a traer disgusto a este país. El país no puede embarcarse en esa discusión en este momento en el que el pueblo está pasando por esta peste terrible que está pasando el mundo y que nosotros no somos la excepción. No podemos meter al pueblo en esa discusión de reforma constitucional para posponer las elecciones para el 2021, porque eso es lo que se está planificando, según dice el senador Paliza. Acaba de decir, yo no duro ni un día más. Es bueno que los gobernantes de este país en este momento sepan que la mejor forma de volver al poder es que actúen con transparencia y que actúen en favor del pueblo. De lo contrario, el pueblo se la cobrará para siempre, porque hay gobernantes que más nunca volvieron a gobernar en este país porque fueron malos. Bendiciones.